Hermanos, yo antes de hablar sobre la Biblia y de predicarle el Evangelio a todo el mundo con quien me cruzo, viví una vida muy diferente en la que era adicto a los porros, era adicto a las mujeres, era adicto a la pornografía, era adicto al crimen. De hecho, si hiciera una lista de todas las cosas que hacía mal y todos los pecados que cometía a diario, esa lista sería infinita. Pero todo eso cambió el 24 de julio de 2024, cuando yo tenía 22 años, y es que ese día el Hijo de Dios se reveló delante de mí, tuve un encuentro personal con Él que lo ha cambiado todo. Lo sorprendente es que no fue en una iglesia, nadie me había hablado de esto, nadie me había predicado el Evangelio y yo simplemente como que acabé llegando a Jesús. De hecho, yo ni siquiera creía en Jesús, creía en Dios como una energía, pero no en Él. Y no quiero compartir mi testimonio entero, sino que quiero más bien recordar este momento en el que Jesús se mostró ante mí y cambió mi vida para siempre. Y es que era el 24 de julio de 2024 a las 2 de la mañana y yo estaba trabajando. Yo trabajaba por la noche y estaba solo. Y fue ahí cuando estaba en oración y estaba hablando con Dios, porque era un momento de mi vida en el que quería hacer cambios pero no podía, en el que quería superar adicciones pero eran más fuertes que yo y no podía liberarme. Y ese día estaba hablando con Dios, que era un hábito que estaba empezando a adquirir y lo hacía más que nada para repetirme a mí mismo, ¿no? Como un mantra de hacer las cosas por amor, de ser mejor persona, de intentar ser fuerte para luchar con las adicciones que tenía. Y ese día estaba sintiendo mucho arrepentimiento, estaba pidiendo perdón a Dios por todas las cosas que había hecho, estaba sintiendo todo el peso del pecado encima mío y estaba sobre todo dándome cuenta de que yo no podía hacer nada y de que estaba encadenado por todas esas adicciones y por todas esas cosas malas que vivía y que tenía en mi vida y que no podía soltar. Y le estaba pidiendo perdón a Dios, estaba arrepintiéndome, estaba sintiéndome mal por todo lo que había hecho y le estaba diciendo: Padre, me rindo, te entrego todo. Y lo que recuerdo es que le dije: estoy desnudo delante de ti, no puedo fingir, no puedo esconderme, confieso todo lo que he hecho, delante de ti no hay nada que me cubra. Y ahí fue cuando le dije a Dios: Padre, construye tú mi personalidad porque yo no puedo hacer nada, yo estoy encadenado, yo soy adicto, yo no puedo dejarlo, me rindo. Fue como que en ese momento dejé de luchar, en ese momento dije: ya no puedo más, lo he probado todo, había probado filosofías, había probado disciplina, había probado todo lo que podía probar para ser feliz en mi vida y nunca lo había sido, nunca había tenido paz, siempre había tenido ese hueco dentro de mí, como que algo no estaba bien, como que me faltaba algo. Todo esto, recordad que yo creía en Dios, pero yo no creía en Jesús. No creía que Jesús fuera nadie más que una persona importante, una persona buena que pues hizo buenas obras y se hizo muy famoso. Y fue en ese rato en el que el peso que yo sentía encima mío, la carga, la pesadez, el cansancio, se fue quitando de mí. Fue una hora que estuve llorando y que estuve hablando con Dios, estaba fuera en el trabajo, estaba por la calle, no había nadie, estaba yo solo. Y como que mi corazón se empezó a llenar. Entonces, después de una hora entré dentro del trabajo de nuevo, me senté en la silla donde estaba sentado cada día y me sentí como una persona diferente. Me sentí como que algo había cambiado. Y en ese momento sentí como que todas las cosas que antes eran difíciles se habían convertido en fáciles. Todo lo que había estado buscando en mi vida lo había recibido en ese momento. Era como cuando estás empezando a estar enamorado, estás empezando en una relación, sientes esas mariposas en el estómago, pues sentía eso pero multiplicado por 10. Y además era como que todo lo que me había imaginado que iba a sentir cuando tuviera todas las cosas que quería conseguir, el dinero, la casa, la familia, lo sentí en ese momento multiplicado por 40. Ya no tenía la necesidad de nada más, sino que solo quería conocer a Jesús y solo quería buscarle. Y este fue el cambio principal y esto fue lo más grande. Entendí el Evangelio. Sin que nadie me lo explicara, fue como que de repente todo ese conocimiento había sido descargado dentro de mí. Como cuando coges un fichero de internet y lo descargas en tu ordenador y antes no estaba y de repente el ordenador ya tiene toda esa información, pues así fue como yo recibí el Evangelio. Nadie me lo explicó, sino que de repente lo entendí todo, como que todas las piezas se encajaron de golpe, eso es lo que sentía. Es como que un puzzle enorme ha caído al suelo y ha caído hecho. Y hasta ese momento nunca había creído en Jesús y desde ese momento sé que es el verdadero Hijo de Dios y sé que es el Señor y el Salvador de mi vida porque entendí que todos mis pecados los había cargado Él en la cruz y entendí que todo eso que yo había hecho en ese momento que me había arrepentido había quedado perdonado y yo ahora podía caminar un camino nuevo libre. Y como ya no tenía ese peso en la espalda, pues la mochila de 200 kilos que cargaba todo el día fue soltada de mí. Como ya no cargaba con ese peso, empecé a poder hacer las cosas bien y empecé a poder dejar las cosas que tenía que dejar. Y esto es muy difícil de explicar porque si no has tenido la experiencia suena muy extraño. Y es que yo no vi a Jesús, yo no lo vi con mis ojos, yo no lo vi delante mío, pero tuve la revelación de quién era Él y empecé a contarle a todo el mundo: he conocido a Jesús, he conocido a Jesús, ha cambiado mi vida, estoy lleno de amor, estoy lleno de paz. Y me levantaba por la mañana y estaba en la cama y estaba alegre y pensaba en Jesús y era como que me alegraba y me llenaba de emoción.
Fue una temporada muy bonita, pero también muy extraña, y ahí fue cuando leyendo la palabra de Dios empecé a entender lo que me había sucedido. Por ejemplo, Juan 3 dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y yo leía esto y decía, esto es lo que me ha pasado a mí. Yo no entendía nada, pero sabía que había nacido de nuevo, que mi naturaleza había sido transformada y que Jesús había cambiado mi vida. Y en ese momento fue fácil dejar todas las cosas que tenía que dejar porque ya no tenía deseo. Me es muy sencillo cuando es enero y hace 3 grados de temperatura no saltar de cabeza al río. ¿Por qué? Porque hace frío y no me apetece. Pues eso es lo que empecé a sentir con todas las cosas que antes amaba y no podía dejar, como la pornografía o la marihuana. Y de nuevo fui a la palabra de Dios y lo entendí, pues dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo me convertí en una persona nueva con deseos nuevos. Y también entendí este versículo que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y este es el Evangelio, que recibiendo el Espíritu Santo, naciendo de nuevo, podemos estar de nuevo en comunión con Dios, podemos estar de nuevo unidos a Él, nuestra naturaleza puede cambiar y podemos ser libres de todas esas cosas que nos encadenan. Y si nunca has tenido la experiencia y nunca has conocido a Jesús, nunca te has llenado del Espíritu Santo y no has nacido de nuevo, me gustaría invitarte a que te arrepientas de tus pecados y a que vayas delante de Dios, a que crees una relación con Él, a que hables, a que le busques, a que le conozcas, a que leas su palabra incluso, porque te garantizo que lo que vas a sentir cuando vuelvas a estar conectado con Dios no te puede hacer sentir ninguna droga, ninguna fiesta, ningún estatus y ninguna persona. Así que me gustaría hacer una oración para que todos vosotros, los que nunca hayáis nacido de nuevo, podáis ahora orar conmigo para que el Espíritu Santo os llene. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el regalo del Espíritu Santo, que es las arras, que dice, esta persona, este templo es de Dios, es de Jesús, es de Yahvé, el Dios del cielo y de la tierra. Es por eso, Espíritu de Dios, que te pido que llenes el corazón de todas las personas que están escuchando esto. Te pido, Espíritu Santo, que les hagas nacer de nuevo y te pido que les des este viento nuevo para que se conviertan en espirituales, para que abandonen las cosas de la carne, para que sus deseos sean transformados, pero para sobre todo que reciban tu amor y tengan la revelación de Jesús, de quién es Jesús y de lo que Jesús ha hecho por ellos. Es por eso, Padre, que te pido que les marques, que les toques y que les transformes. Declaro y decreto el fuego del Espíritu Santo por encima de todas las personas que estén escuchando mi voz. Y en el nombre de Jesús, declaro que si no es ahora, va a ser muy pronto, van a nacer de nuevo y van a tener la revelación de Cristo. En el nombre de Jesús. Hermanos, os quiero.